Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Ya, y con una invitada inesperada aquí, mi perrita Anita, vamos a empezar de inmediato esta conversación fantástica con la doctora Cristina Saldías, a quien de inmediato doy la más cordial bienvenida con mucho cariño. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, muy bien. Muy agradecida de la invitación, en especial porque es mi mentora, mi profe, querida, que estuvo Muy junto conmigo lindo. en el matrimonio. Sí, es muy lindo encontrarse que los alumnos de uno ya son personas tan importantes en el ámbito clínico. Vamos a introducir de inmediato el tema, el sesgo de peso, la obesidad, el efecto de rebote de las dietas. Por eso hoy vamos a conversar con la doctora Cristina Saldías, hoy quien es ella médico nutrióloga, especialista en obesidad y cirugía bariátrica, que está cursando en este momento un magíster en trastornos de la conducta alimentaria y que estábamos conversando antes de empezar el programa, que es una especialidad nueva y resulta que tenemos un tremendo problema en este país con casi 69% de personas en sobrepeso y obesidad, los niños más obesos en primero básico, esto yo lo he repetido varias veces. Querida Cristina, por favor, cuéntanos cómo fue que desde una alumna de medicina completamente, ¿cierto?, indiferenciada, llegaste a darle en el clavo a la especialidad que más se necesita en este momento en Chile. Uy, fue locura, porque partí primero de atención primaria, SAPU, atendiendo pacientes descompensados que llegaban a la urgencia, y después pasé a atender pacientes GES, y ya de ahí ya me decidí que parece que estaba actuando un poco más tarde de lo que yo quería, y partió todo esto de poder apoyar a pacientes que también venían de poscirugía bariátrica, en cómo ayudarles a tener un mejor pasar después, porque también habían algunas problemitas respecto a su alimentación, y así que ahí agarré el hilo, y esto me fue conduciendo una cosa con otra, y en conjunto con la universidad, cuando me vine a trabajar a Viña, también formé parte del claustro de la Universidad de Valparaíso, yo soy docente actualmente aquí, y hago clases, he pasado a hacer fisiopatología y ahora hago semiología, entonces la verdad es que siempre he tenido la duda clínica, la duda de investigación también de por medio, que me hace pensar en qué cosas son las que uno puede ayudar en prevenir a tener que tener estos tan malos resultados que estamos teniendo en Chile. Exactamente, nosotros, mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y de la desnutrición infantil de la década del 50 y los 60 en Chile, que rápidamente se tomó como un problema nacional, nos pasamos así insensiblemente a algo que nadie había dimensionado, que es los problemas de los trastornos de la conducta alimentaria, pero también los ejemplos que las familias le ponen, ¿cierto?, a los niños en este momento, porque ¿cómo un niño de primer año va a ser responsable de lo que ha comido desde que nació? Entonces ahí tenemos que entender que la conducta alimentaria en la casa es lo que se va a ir perpetuando aquí para adelante si no tomamos una medida, si no somos conscientes de este problema. Cuéntanos un poco, Cristi, tu mirada desde que te diste cuenta que este era un problema de enfermos crónicos, ¿cierto?, que iban permanentemente con distintos problemas. ¿Por dónde podríamos empezar a abordar esta temática de la nutrición en nuestro país? Uy, es complejo porque de partida tenemos profesionales ya formados en el ámbito de la nutrición, están los nutricionistas, ¿verdad? Claro. La verdad es que uno no viene como a pegarle, pero uno se da cuenta de que el ambiente médico carece, y por eso un primer punto tal vez de que pudiéramos pensar en mejorar en el aspecto de los médicos es el sesgo de peso. Cómo maltratamos a veces a las personas que vienen a consultar y las dejamos con un mayor problema sin solucionarlo. ¿Ya? Sí, Nosotros mismos lo dejamos. Y es ahí donde esa cabida, esa acogida que espera la otra persona en resolver el problema por el que consulta, y no necesariamente su peso, entonces los alejamos aún más, no los hacemos atrayentes, es como el broncopulmonar que va a atender a un paciente que fuma, y en vez de tratar la neumonía por la que viene complicado, se dedique a sermonearlo porque deje de fumar, sin haber solucionado la neumonía tampoco. Sí, Algo claro. parecido con nosotros.
Y ahora los pacientes reclaman por eso, si vienen porque les duelen las rodillas, quieren resolver eso, pero si uno explícitamente o veladamente le dice que su problema es el sobrepeso o la obesidad, también hay que tratarlo con delicadeza porque no es un problema que se vaya a resolver de una consulta a otra. Y qué bueno que pusiste el ejemplo, ¿cierto?, del tabaquismo también, porque efectivamente lo primero que hay que hacer es conquistar al paciente, no hacer que haya un rechazo, o tal vez la persona ni siquiera sabía que era malo. ¿Te fijas? Porque en el fondo, si tú llevas a tu hijo a consultar y él ya está con sobrepeso, tenemos que primero resolver el problema. ¿Y cómo se hace eso? Cuéntanos un poquito qué es esto del sesgo de peso y cómo afecta a nuestras relaciones entre los médicos y los pacientes. Y el sesgo de peso es lo que cualquier persona, inclusive alguien no médico, puede pensar de otro, por el solo mero hecho de ver lo que tiene o que pesa más, o que tiene un mayor volumen. Por el tamaño del cuerpo. En definitiva, yo veo, juzgo y digo, esta persona es floja, a esta persona no le gusta hacer deporte, no come bien, come así, casi que además llega a ser cochino, una serie de atributos que no corresponden a la persona con la que estoy diando, porque ni siquiera le he preguntado, muchos de ellos son atributos que más bien no los obtienen en la conversación o de conocer a las personas más que de solo mirarlas. A eso se refiere el sesgo de peso. ¿Cuánto yo pongo de mi cosecha, prejuicio, y lo culpo a la otra persona de esta situación? Entonces, por ejemplo, los médicos cuando reciben atención primaria dicen, viene con diagnóstico de diabetes, claro, porque es flojo, no hace ejercicio, se lo duerme todo, no camina y come puros dulces, lo que le gusta, ¿ya? Lo que no necesariamente es así. Y eso hace finalmente que yo emita una actitud como médico, que puede ser despreocupada, puede ser también de reproche, y está estudiado en la bibliografía que hay actual, contamos con pruebas suficientes para decir que eso no es lo mejor. Hace que los pacientes caigan en contextos de ansiedad y de comer mayor por emoción, y finalmente terminamos en un torbellino que no terminan consultando y además más angustiados. Y porque no solo nosotros. Por emoción. ¿Cómo es eso de comer por emoción? El comer por emociones es porque, por ejemplo, hay contextos en donde las personas no todos tenemos las mismas herramientas para solucionar ciertas emociones que tenemos. Podemos sentir felicidad, sentir enojo, sentir preocupación, algunas emociones intermedias que no logramos resolver, tampoco leerlas muy bien, y por lo tanto recurrimos como herramienta a lo que se nos da mucho mejor, mucho más fácil para poder resolverlas y aplacar esa emoción que no sabemos que nos molesta, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un día muy pesado, muy malo, y mi herramienta que me ha sido dada desde chiquitita, que ha sido el comer por premio, voy a buscar algo rico para poder contenerme, darme un bálsamo emocional y poder bajar esa sensación de disconfort. Y es entonces que puedo empezar a comer por emoción. Oh, mira, eso es tan cierto. Cuando yo era chica y me sacaban 7 cuando tú en el colegio, mi mamá me compraba un helado, pero no me compraba un conito de helado, me compraba una casata y me la pasaba con la cuchara encima, así, para que me la comiera. Entonces, como que tú piensas, esto no puede ser malo, si es un premio. Entonces, el hacer esa asociación está complicado, po. Es como la gente que fumaba después de, no sé, de hacer el amor o hacer alguna cosa así como eso. Es como una asociación que tú haces que en realidad es espuria, porque no debería estar vinculada la una con la otra. Y así es como nos lleva como un poco por el despeñadero, porque en el fondo cuando tienes una pena te comes un helado, cuando tienes una super pena te comes 2, porque empieza a tener esa conducta. Entonces, y muy importante lo que tú dices también, lo del sesgo del peso, porque la corporalidad de las personas, el tamaño del cuerpo, no necesariamente significa una condición de enfermedad ni de inflamación. Desgraciadamente, al revés, sí, cuando uno tiene, por ejemplo, un COVID en un paciente diabético y de sobrepeso, ese paciente estaba más vulnerable. Pero eso no significa que todos los pacientes grandes, que todos los pacientes corpulentos tengan una condición de enfermedad.
De hecho, hay muchos deportes y muchos deportistas que tienen que ser grandes, como los lanzadores de la bala o la gente que hace sumo u otros deportes. Eh, pero Y aquí eso tenemos un importante. que quebra los paradigmas actuales. Actualmente también se ha visto que hablar de obesidad, sí, como puede ser una enfermedad crónica, que efectivamente va a tener una inflamación de bajo grado, que de forma permanente, eso va a originar una serie de cosas, de alteraciones en el cuerpo, que pueden ser graves, pero en realidad nosotros ponemos esto. Nosotros queremos saber y predecir el futuro, queremos saber si los pacientes tienen más o menos riesgo. Y cuando determinamos esto, en un principio se hacía el índice de masa corporal, ahora se está como poniendo en tela de juicio y estamos usando otros mecanismos para poder resolver esta idea de apuntarle mejor a ver si nos ganamos el quino, que en este caso es algo malo, un infarto u otra cosa. Entonces queremos buscar otras técnicas que nos permitan tener que ver si esta grasa visceral, que es la grasita mala, la que nos va a proveer de este mayor riesgo. Claro, contémosle a nuestros auditores que son de todos los ámbitos, no necesariamente del mundo médico, que básicamente no es la grasita del rollo de la espalda o del el derrier lo que hace más mal, es la grasa visceral que recubre el riñón, el corazón, los órganos, ¿cierto? El propio intestino. Entonces, es esta grasa abdominal la que está adentro, no la externa, la que es inflamatoria y que deteriora la función, ¿cierto?, de los órganos, y que te pone en riesgo de que al tener COVID, por ejemplo, las personas desarrollen una falla renal o un infarto u otras complicaciones. Ahora, ¿cómo abordamos esto, querida Cristina? Porque en el fondo, si nosotros ya hicimos el diagnóstico, tenemos un país que tiene obesidad y sobrepeso y desgraciadamente eso ya es una realidad hoy, 2022. ¿Cómo hacemos que eso se enriele o resolvemos este problema si, por ejemplo, tenemos el concepto de que las dietas no son correctas ni saludables? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay realmente posibilidades de volver este país como a una normalidad en su condición alimentaria? Complejo porque tenemos puntos de vista que son relativos a salud pública, que tenemos un ambiente obesogénico que nos propicia alimentos ultraprocesados que son ricos en la parte placentera de degustación, es rico comerlo, y muy calóricos. Claro. Por ese contexto tenemos una parte que no podemos hacer mucho nosotros como individuos, pero como individuos dentro del contexto familiar, sí podemos abordar nosotros cuidando nuestro tipo de alimentación, tal vez no una dieta específica, porque la oscilación en las dietas nos ha llevado a tener que tener minutos en donde las mamás o las que generalmente llevaban la comida de la casa como el orden, tenían restricción, después ampliaban, después así como atracones y no atracones o dietantes crónicas. Y eso finalmente redundaba en que a los niños o a las niñas se les decía que podían comer más, podían comer menos y vamos regulando. Entonces la idea es un comer de degustar. El comer es muy humano, es relativo a la sociedad. Todos tenemos que comer y es normal tener que comerlo en rito, en comer en forma, en conjunto, en un espacio adecuado. Por lo tanto, debiéramos conectarnos con el aquí y el ahora cuando vamos a comer, con el lugar donde estamos, estar a gusto, presentero, recibir las señales de estar a gusto, y además de la palatabilidad y de los sabores también que nos inunden. Vamos de ahí de a poquito diciéndole al cuerpo, aquí estamos, vamos a comer. Y luego introducir la comida ya es como el contenido. De los contenidos, de los tipos de dieta, la más que ha probado ser mejor es una dieta tipo de mediterránea. En Chile nosotros tenemos más acceso a leguminosas, así que tenemos una cantidad de legumbres que en otras partes no existe, y también de hortalizas que debiéramos tener como más cercano. Entonces, da sentido tener que utilizar un entorno como menos, aparentemente, un poco más vegano para algunas personas, pero eso hace que uno pueda mantener este tipo de alimentación. Lo importante de las dietas, más bien, es que algunas pueden resultar súper bien, dieta GRES, algunas que son como de ayuno intermitente. Sin embargo, las que han demostrado que sirven son las que se mantienen. Y lamentablemente, no funcionan cuando uno las tiene un mes, 2 meses, y después la tiene que dejar de lado y volver de nuevo a la rutina de esta oscilación. No funcionan.
¿ya? Entonces tú dirías que básicamente es la continuidad de un tipo de alimentación la que va a ser la diferencia. Exactamente, sí. Y cuéntanos de todas maneras la dieta, perdona Cristi, la dieta mediterránea para las personas que no están familiarizadas con el concepto. Son dietas ricas en omega 3, ricas en pescado, por tanto también, y con tipos de proteínas provenientes de leguminosas, hartos vegetales, hartos antioxidantes, por lo tanto, y no alimentos ultraprocesados. La verdad es que estos son medios procesados, o sea, construcciones caseras. Habitualmente son difíciles de llevar a cabo, sin embargo hay técnicas como realizar algunos alimentos durante el fin de semana para tenerlos listos durante la semana, eso aliviana este proceso. Y eso es correcto, eso es correcto, no le cambia el valor alimentario a la comida si tú la preparas un viernes que te dure hasta el lunes. Para nada, sí. Hay que usar la técnica correcta tal vez, pero ahí tenemos buenas instructoras de esto, las nutricionistas en esto sí se manejan súper bien. A veces a las pacientes no les gustan mucho las cosas precalentadas, pero ese es un tema que cada uno tiene que ir viendo en su justa medida, pero sí se puede. Y lo rico es que venga con la cantidad de proteínas y de omega 3, que es lo que le da como la relevancia junto con estos antioxidantes. Esa es la gran diferencia comparada con otras. Entiendo. Aquí ha atentado mucho contra esta regularidad de la alimentación, por ejemplo, en la extensión de las ciudades en circuitos que, por ejemplo, entre San Bernardo y Lo Curro, fácil te puedes echar 1 hora y media o 2 horas de viaje, entonces ya tu día laboral ya no son las 8 horas de trabajo, sino que súmale otras 3 horas de traslado. Entonces ahí, por supuesto, el ser humano, tal como dices tú, siente hambre y va a echar mano de lo primero que le suba un poquito la glicemia, o sea, de repente más calorías, más sal y más grasa en productos que sean procesados, como dices tú, ¿cierto? Pero que no te aportan en realidad proteínas, pero te bajan la sensación de hambre que tú tienes ¿cierto? En cada 4 horas o cada 6 horas, si no has podido comer satisfactoriamente. Claro, en general nuestra alimentación diaria es bien carente de proteínas, ni siquiera es hiperproteinado lo que uno quiere lograr, es una ingesta normal en cantidad de proteína. Un huevo va a aportar 6 gramos, y habitualmente uno está calculando, esto para ejemplificar, pero habitualmente uno calcula lo que ingesta como más o menos promedio, esto es por kilo peso, pero más o menos unos 80 gramos por día. Entonces, habitualmente tendríamos que comernos 12 huevos o más para poder alcanzar recién los 80, y un trozo de carne del tamaño de la palma de la mano, de 2 a 3 centímetros de grosor, dependiendo del tipo de carne, puede ir entre los 20 y 25 gramos por porción. Entonces, si uno se pone a juntar qué es lo que come cada uno, y cuando a mí me toca entrevistar a los pacientes, habitualmente sí, como al puro vuelo, uno ya dice, uy, estamos bajitos, no alcanzamos ni a completar la mitad. Y siempre nos preguntan por qué les aparece mucha hambre en las tardes, en las mañanas. Todo el mundo es muy capaz de controlar esta sensación de apetecer, andan súper bien, respetando muy bien las cosas que tienen que comer, pero llegada la tarde se juntan estos switches biológicos que quedan abiertos de no haber ingerido la cantidad de proteínas diaria, en conjunto con esta sensación placentera de llegar a casa, al hogar, tranquilo, y con a veces frustraciones o no. Entonces, para el cerebro es una bomba de Hiroshima. Cae, así, abre el apetito y vamos buscando cositas ricas porque es lo que hace el cuerpo y es un mecanismo de supervivencia que es normal que esté, solo que está sobreexaltado. Mira, como se nos ha pasado el primer bloque de conversación, querida Cristina, vamos a ir a la segunda pausa musical y seguimos de inmediato conversando de dieta, sesgo de peso y obesidad con la doctora Cristina Saldías. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.